Abrimos nuestras Biblias, hermanos, en el capítulo 1 del libro de Primera de Pedro. Y es allí donde vamos a centralizarnos a predicar en esta mañana. El apóstol Pedro, uno de los discípulos de Jesucristo, que ocupó el liderazgo en el grupo cuando Jesús se ausentó, él que tenía el antecedente de negar a su maestro en el momento último de la vida del Señor, pero que de él mismo también aprendió lo que es el perdón y lo que es el gran amor que tenía Jesucristo por él. Él le va a escribir a estos hermanos que en el versículo 1 de este capítulo nos dicen, después de hacer su introducción, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación. Él escribe a aquellos que estaban en la dispersación, que estaban, como nosotros decimos los dominicanos, regados fuera de su país, de su pueblo, en todo lo que son esas provincias que menciona aquí, que corresponden al sur del mar Muerto. Es lo que se conocía como Asia Menor, que es hoy lo que conocemos como Turquía, modernamente. Y fíjense, hermanos, que él señala de esas personas, él dice de esos hermanos que estaban en la dispersación, él los nombra con un nombre especial: elegidos. Y vamos a empezar allí, hermanos, porque los elegidos van a recibir de parte de Dios lo que es la herencia eterna y perpetua que Dios tiene para esos elegidos. Y precisamente el mensaje está titulado La herencia perpetua del creyente. Oremos al Señor. Padre, gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de poder estar alrededor de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú obres de manera especial, Señor, y que nos permita entender estas grandes verdades que a través de la carta, Señor, de Pedro, tú quieres también enseñarnos a nosotros. Ayúdanos, Padre, y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pedro dice de estos hermanos que estaban en la dispersación, yo sabía que algo estaba raro. Me estaba oyendo yo mismo. Ahí. Ya yo estoy vacunado y todas esas cosas, así que ya, imagínense, ya yo puedo abrazarlo a ustedes, ¿no? Yo no tengo problema. Los hermanos que estaban en la dispersación, él le llamó hermanos elegidos. Y hermanos, esta palabra de elegidos, él la recalca varias veces en toda la carta. Si vamos al capítulo 2, versículo 9, ahí nos dice bien claro. Pedro le llama a estos, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de la luz a su luz, de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de llamar a estos hermanos elegidos es porque entendieran que ellos habían recibido de Dios la predestinación. Y hermanos, miren, es interesante, importante que nosotros podamos entender esto. Estos expatriados, que eran expatriados, se puede decir espiritualmente, a ellos no le importaba real y efectivamente lo que era la relación de su tierra. A ellos lo que le importaba, hermanos, real y efectivamente, era la relación que tenían con el cielo. Lo importante, hermanos, para ellos como creyentes, era su relación con el cielo. Y por esa razón, en otros versículos del autor de Hebreos señala: estaban esperando la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, el amor soberano de Dios no solamente alcanzó a aquellos hermanos que está escribiéndole Pedro, sino que esta verdad, hermanos, también alcanzó a la iglesia. Esta verdad, hermanos, declarada aquí, de ser elegidos,
también alcanza a cada uno de nosotros que estamos en Cristo Jesús. Y hermanos, esta relación Pablo le informó a la iglesia de Éfeso diciéndole con las siguientes palabras: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, oiga bien la palabra, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y no solamente a la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo también estimuló a que entendieran que somos predestinados por el Señor, sino que también el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica le dijo estas mismas palabras. Él dijo en el capítulo 2, versículo 13 de segunda de Tesalónica lo siguiente. Dice: nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios, oiga ahí, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. La realidad, hermanos, es que en Cristo, tú y yo, la iglesia, es escogida. Estamos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Esto fue predestinados. Y el apóstol le está escribiendo precisamente a aquellos que deben considerarse elegidos y predestinados por Dios. El énfasis central de la declaración que hace el apóstol Pedro es recordar y afirmar en la mente de cada creyente la herencia eterna que tenemos mediante la fe en Cristo Jesús. Miren y vayamos al texto que vamos a estudiar. En el capítulo 1, versículo 4 dice: para obtener una ¿qué? Yo estoy leyendo la versión de las Américas. Dice: para obtener una herencia. Lo que quiere, el objetivo principal del apóstol es que nosotros podamos recordar de nuevo en nuestras mentes y fijarla de que tú y yo, hermanos, no solamente somos elegidos, sino que somos elegidos para salvación, que somos elegidos para heredar una herencia en los cielos. Y es precisamente en este contexto que nosotros vamos a estudiar en esta maravillosa mañana acerca de una doxología que el apóstol Pedro expone a los creyentes, a sus lectores de esta epístola. Es un himno gozoso de alabanza que ya los creyentes a los que el apóstol Pedro, ellos estaban ya compenetrados y conocían. Y le estaba escribiendo, hermano, una doxología de alabanza, una doxología de exaltación a Dios, porque ellos estaban pasando por persecuciones de Roma. Ellos estaban pasando por un momento hostil, difícil. Y por eso el apóstol le dice: ustedes tienen que aferrarse ahora a esa herencia, a esa promesa que Dios ha hecho. El pasaje, hermanos, es un himno de adoración que tiene el propósito de animarnos a todos los cristianos que viven en un mundo hostil, mirar más allá de sus problemas temporales, y tenemos que aprender a disfrutar de la herencia eterna que tenemos en Cristo. Y hermanos, esto es glorioso. El creyente tiene que aprender a no ver lo que está en la tierra, no ignorar, ni tampoco hacerse el ignorante de las cosas y desapresivo de todo lo que pasa a su alrededor. No, hermanos, estamos en el mundo y tenemos que trabajar y tenemos que producir y tenemos que hacer todo lo que hace todo el mundo. Pero nuestra posición de interés, nuestro verdadero interés debe estar puesta en las cosas de arriba. Y eso lo vimos ya en mensajes anteriores. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Poned vuestro interés, vuestro valor verdadero, vuestro corazón, como dice Cristo, en las cosas de arriba.
No importa la situación que estemos pasando, pandemia, enfermedad, tristeza, lo que estemos pasando, la prioridad de nuestro interés debe ser en Cristo. Esta doxología de Pedro tiene componentes que ayuda a todos los creyentes a alabar a Dios de una manera más inteligente, perspicaz, y ayuda a la iglesia no solamente a eso, sino a captar lo que es la herencia eterna y a bendecir y adorar a Dios con mayor plenitud. El propósito fundamental de lo que escribe el apóstol Pedro aquí a esos hermanos que estaban en la diáspora es que ellos aprendieran, hermanos, a que no importa la situación en la cual se encontraran, que ellos aprendieran a adorar a Dios en toda su plenitud. No hay nada, hermanos, que debe quitar de nosotros la adoración a Dios. Es por eso que el apóstol Pablo establece aquí en estos versículos del 3 al 5, establece 5 cosas que es la que yo quisiera desarrollar rápidamente, que ustedes puedan entender acerca de la obtención de esa herencia que habla en la palabra, que tú y yo tenemos, y que nos enfoquemos en el conocimiento de ellas para que nuestras vidas sean de alabanza y gloria al nombre del Señor. Que esa experiencia no sea, como el pastor dijo en el culto anterior, que muchas veces por el uso de conocimientos de esas verdades que tenemos, se pierde, se borra el verdadero propósito. El propósito de Dios salvarnos a nosotros, hermanos. El propósito primario de que nosotros entendamos esa herencia que tenemos en los cielos es que glorifiquemos el nombre del Señor. Que seamos alabanza de su nombre en esta tierra. Y que no nos conformemos con estas cosas que están aquí, sino que pongamos siempre nuestra atención en el cielo. En primer lugar, que la parte A del versículo 3, ¿qué dice? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito, estoy leyendo en la versión Las Américas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro introduce esta porción indicándonos a cada uno, entendiendo de antemano, que cada uno de nosotros tiene que bendecir a Dios. En el original de esta carta, la forma de traducción que debe leerse es bendice al Señor o bendice a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pedro está señalando aquí, hermanos, es que transmitir la expectativa, lo que quiere Pedro, es de que sus lectores puedan entender que Dios es la fuente de toda herencia espiritual. El apóstol, hermano, lo que quiere es que adorar a Dios, y reclama también que los demás que oyen y leen esta carta puedan entender que tienen la necesidad de adorar a Dios. Adoren, bendigan a Dios, porque el origen, hermano, de nuestra herencia, el origen de nuestra herencia espiritual en los cielos es Dios. Y por esa razón Él merece toda la gloria y toda la honra. Pero no solamente se queda en esto, sino que al decir el apóstol Pedro, al llamar Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, esta frase indica indiscutiblemente que es de manera cristiana. Es la manera cristiana de cómo se produce la adoración a Dios. A Dios el Padre. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque históricamente los judíos solamente tenían una forma de adorar a Dios. Y en su mención de adoración a Dios, ellos lo hacían como creador o lo hacían como salvador de Egipto. O sea, que ellos, la creación representaba para ellos el poder soberano de Dios en acción. Pero la redención de Israel de la esclavitud de Egipto representaba para ellos el poder salvador
de Dios en acción. Pero aquellos que se convertían al Señor Jesucristo, entonces tenían que aprender a adorar a Dios, no solamente como creador, o no solamente por la historia de liberación que tuvo con el pueblo de Egipto, sino que tenían que aprender a alabar y a glorificar a Dios, porque Él es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, hermanos, esa palabra Jesucristo, Señor Jesucristo, nos indica a nosotros, hermanos, las tres características importantes que incluyen la plenitud de lo que es nuestro Señor. Señor, ¿qué indica la palabra Señor? Señor es el dueño de todo. Señor Jesucristo, hermano, ese es el dueño de todo lo que hay en el universo. Cuando dice Jesús, está hablando de aquel que sacrificó su vida, que vivió, murió y fue sepultado, y al tercer día resucitó, y que hoy ese sacrificio nos mantiene en la salvación. Y cuando dice Cristo, hermanos, está hablando del Rey ungido por Dios, el cual también nos dará su gloria. Esos tres elementos que ahora en el cristianismo tú y yo tenemos que alabar, esos tres elementos, Señor Jesucristo, eso indica, hermanos, que tenemos todo el beneficio de ese gran nombre. Porque Pedro dice en esta porción que tenemos que bendecir a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y al añadir la palabra nuestro, gloria a Dios, al añadir eso, hermanos, está diciendo que toda la plenitud del nombre de Jesucristo también es el beneficio nuestro. Es como la palabra enseña en Romanos: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, cuando dice que alabemos a nuestro Señor Jesucristo, el nuestro está diciendo que el Señor, dueño de todo el universo, es también de parte de nosotros. Al decir nuestro, está diciendo que Jesús, el que vivió, murió y fue sepultado y resucitó para aliviarnos de nuestros pecados, es a favor nuestro. Y también cuando habla de Cristo, entonces está diciendo que el Rey ungido también nos dará la gloria a favor nuestro. Por eso la alabanza en el cristianismo debe ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos los beneficios, hermanos, de ese gran nombre del Señor Jesucristo, porque es nuestro. Esa parte es lo que el apóstol Pedro quería enseñar cuando él dijo: bendecid, bendecid, o bendito sea bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, iglesia de Dios, bendigamos siempre a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que siempre exista la alabanza en nuestros labios y en nuestros corazones a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, ¿qué vemos aquí? Después que Él insta a los hermanos a esa conducta de alabanza y de bendición a Dios a través del Señor Jesucristo, mire lo que Él dice. El objetivo, hermanos, de esta carta a escribir es que nosotros tengamos en nuestra memoria presente la herencia que tenemos en Cristo. Y en relación a esa herencia, aquí Él expone en la parte B del versículo 3, cuál es el motivo por el cual tú y yo recibiremos esa herencia, o recibimos esa herencia. Y el motivo es no más que por su gran misericordia. Hermanos, ¿por qué el Señor nos salvó? ¿Había algo en nosotros que pudiéramos exhibir para nuestra salvación? ¿Había algún mérito en nosotros para nuestra salvación?
La herencia que tenemos en los cielos, hermanos, reservada, esa gran salvación eterna que Dios nos ha dado y segura, la recibimos única y exclusivamente. ¿Sabe por qué? Por su misericordia. Y es, hermanos, entonces, la misericordia, su gran misericordia, fue el motivo detrás del cual Dios concedió vida eterna a los creyentes. Y esto es, cuando dice vida eterna a los creyentes, esto es participar de la misma vida de la Trinidad, participar de la vida del Padre, participar de la vida del Hijo y participar de la vida del Espíritu Santo. Yo quisiera que vayamos al libro de Efesios, el capítulo 2, versículo 4. Por favor, busquen ese versículo. Y al leerlo nos daremos cuenta allí, al examinarlo, lo grandioso que es la transferencia que Dios ha hecho de una vida eterna a nosotros. Lo que Dios ha hecho, hermanos, es que Dios ha transferido en nosotros una herencia, hermanos, semejantes a la vida que tiene la Trinidad, a la vida que tiene Jesús. Usted y yo, hermanos, hemos recibido la misma vida. Y tiene que estar seguro de eso, hermanos. La misma vida que Dios el Padre, que Dios el Hijo y que Dios el Espíritu Santo. Miren este versículo, hermano. Analicémoslo. Dice, versículo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio ¿qué? No le oigo, hermanos. ¿Qué fue lo que Dios nos dio? No merecíamos nada de eso, hermanos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, condenados por nuestros delitos y pecados. Y a Dios, por su misericordia y por su amor, decidió en la eternidad darnos, ¿sabe qué? Vida. Pero yo le pregunto a ustedes, si seguimos el texto, ¿nos dio vida con quién? ¿Cómo dice el texto ahí? Juntamente con quién. Mire, yo analicé eso hace poco, no hace muchos años. Dios nos dio la vida eterna, es la misma vida la que Dios nos está dando, hermanos, que la que tiene Cristo. Él nos hizo heredar la vida eterna igual que Cristo. En el capítulo 8 del libro de Romanos nos expresa algo así parecido. Y dice, hermanos, que el Espíritu dice claramente a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces, hermanos, somos también ¿qué? Herederos. Porque ¿quiénes son los que heredan las herencias y los legados de los padres? Los hijos. Y tú y yo, hermanos, somos hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aprovecho para decirle, mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, tú no eres hijo de Dios. Para tú ser hijos de Dios, verdaderamente tiene que estar en Cristo. Los que están en Cristo son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero los hijos de Dios son los que no son creados de carne y sangre, sino por la voluntad de Dios. Y tú y yo, la iglesia, somos ahora hijos de Dios. Y al ser hijos, hermanos, la palabra dice que somos ¿qué? Herederos. Pero no solamente somos herederos de Dios, sino que también dice ahí mismo, coherederos con Cristo. Hermanos, Dios nos dio a ti y a mí la promesa de vida eterna igual que a Cristo. Hermanos, eso para decir gloria a Dios. Mira, hermano, yo tengo la promesa segura
de que tengo la vida, no que tendré, no, que tengo la vida eterna igual que Jesús. Por esa razón el apóstol dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que hermanos, nosotros también heredamos esta grandeza por su gran misericordia. Hablando un poco acerca de la misericordia, hermanos, la misericordia se centra específicamente en la miserable y triste condición del pecador. Dios tuvo misericordia porque el hombre estaba en una condición miserable. Como acaba de leer el pastor, en el libro de Efesios también, dice que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice que muchas de esos pecados y esas condiciones de miserable, también muchos de nosotros estábamos antes. El cristiano también pasó por eso y Dios, por su misericordia, mirando esa actitud de miserable, de esa vida depravada que teníamos, Dios tuvo misericordia y en la eternidad nos rescató. Miserable, hermanos, todos los creyentes estuvimos una vez en esa condición desdichada, desesperada, agravada, hermanos, por un corazón engañoso, agravada por una mente corrupta, agravada por deseos malignos, como vieron la lista que el pastor acabó de leer previo a la comunión. Agravado, hermanos, por la esclavitud del pecado, porque solamente hacíamos la voluntad de nuestro padre, el diablo. Y agravado también, hermanos, porque dirigíamos al justo castigo del infierno. Eso se quiere predicar ahora. Pero nuestro camino, hermano, igual que los demás, era rumbo hacia el infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia, hermano. Yo quiero presentarle este cuadro para que entiendan que Dios, que es rico en misericordia, con su amor con que nos amó, ¿sabe lo que hizo? Mostró compasión para con nosotros y nos hizo salvos. Hermanos, y eso es para agradecerle todo el tiempo. Por eso Pablo le dice a los colosenses, sed agradecidos. Nuestra vida debe colmar todo el tiempo una vida de agradecimiento porque Dios tuvo misericordia con nosotros y nos hizo heredar una herencia, hermano, maravillosa y eterna y segura. La misericordia, hermanos, no es lo mismo que la gracia. La misericordia tiene que ver con la condición miserable del individuo, mientras que la gracia tiene que ver con la culpa que provoca esa condición miserable. La misericordia divina lleva al pecador de la miseria a la gloria. Óigalo bien, hermano. La misericordia que Dios tuvo, lo que hace y lo que hizo con nosotros fue que nos llevó de ese estado de miseria a un estado de gloria. Por eso Pablo dice que nuestra vida debe de ir, ¿sabe cómo? De gloria, de gloria. Porque ahora nosotros, hermanos, estamos, mire, para Dios, nosotros estamos sentados, ¿sabe dónde? En los lugares que celestiales. No estamos aquí sentados aquí en esta silla que ustedes ven. Para Dios nosotros estamos en la gloria. La misericordia de Dios, hermanos, cambia al hombre de su estado miserable y lo pone en la gloria de Dios. Sin embargo, la gracia divina, la gracia de Dios, lo que hace es que cambia su posición de la culpa al perdón. Por eso Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Él era culpable de todos sus pecados. Él era culpable y no merecía por su culpabilidad lo que Dios nos ha dado. Y por esa razón entonces Dios cambia por su gracia, por su
multiforme gracia nos cambia del estado de la culpa, nos cambia al estado de perdón. Hermano, ¿cuál es la definición de gracia? Es favor que no merecemos. Nosotros éramos culpables. Tú y yo merecíamos, hermano, igual que el pecador, es clavar en la cruz del Calvario. Tú y yo lo que merecíamos era el final en el infierno. Tú y yo lo que merecíamos es el destino que va a aquellos que no tienen al Señor Jesucristo como su Salvador. Ese es el destino que tú y yo merecíamos. Pero por su gracia nosotros alcanzamos esta herencia de gloria. Hermanos, la gracia y la misericordia de Dios son la motivación por la cual tú y yo hoy podemos heredar esa vida eterna. Por eso nuestra condición debe ser siempre darle la alabanza a Dios por su gran y rica misericordia. Es totalmente comprensible entonces lo que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Corintios en 2 de Corintios 1:3. Dios es el Padre de la misericordia. En tercer lugar, hermanos, ¿qué vemos aquí? Dice el apóstol, después que habla de la misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y aquí hay tres cosas importantes que tenemos que analizar. Lo primero que vemos aquí es lo que ya el hermano Percy nos enseñó en los encuentros de Jesús con ciertas personas. Entre ellas, una persona que fue Nicodemo. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la insistencia de Jesús con Nicodemo? La insistencia de Jesús con Nicodemo, hermano, fue enseñarle a él, inculcarle a él, se puede decir así, que la única manera que tiene el hombre pecador de poder ser transferido al cielo, de poder ser salvado, es a través de la transformación que hace Jesucristo en los corazones, en la humanidad del perdido. Sin ese nuevo nacimiento, sin esa nueva reforma del interior, el hombre no puede entrar al reino de los cielos. Y para ello, hermanos, el Señor Jesucristo tuvo que usar insistir bastante en relación a esto. Pero quiero señalar algo antes de esto. ¿Puede el hombre cambiar su humanidad? Su naturaleza. El hombre no puede cambiar su naturaleza, hermanos. La única manera que tiene de cambiar su naturaleza es a través de la transformación que produce el lavamiento y la regeneración del Espíritu Santo. Es por eso que Jesús le dijo a Nicodemo, no hay otra forma si no es a través del nuevo nacimiento. Pero como ustedes entenderán y supieron, Nicodemo no entendía. Nicodemo se mantuvo en lo terrenal. Nicodemo solamente quería entender, para él era difícil poder entender las cosas que son del Espíritu. Pese a que Jesús le dijo a él, tú siendo un gran maestro y no entiendes nada de esto, imagínate que yo te diga cosas más profundas. Jesús tuvo que insistir en esto y para poder enseñarle a él ese cambio de naturaleza que Dios opera en cada uno de nosotros, que es necesaria para poder ir al cielo. Él tuvo que enseñarle a través de las cosas que él conocía. Y si van al capítulo 3, versículo 13 en adelante, Jesús le dijo a Nicodemo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, Nicodemo, que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermanos, en este sentido, Jesús tuvo que, para poder ilustrar adecuadamente lo que era el nuevo nacimiento, Jesús tuvo que referirse a un episodio del Antiguo Testamento que se encuentra en Números 21
en la cual ustedes recordarán, los israelitas pecaron delante de Dios y fueron castigados por ese pecado, en la cual hubieron serpientes que los mordían en el desierto y su veneno hacía que ellos pudieran entender, hermanos, la gravedad que habían cometido delante de Dios. Y Dios entonces lo que hizo fue que puso en el asta, en un asta lo más alto posible, una serpiente. Y cuando ellos miraban esa serpiente, hermanos, allá, y ponían su fe en lo que, o su obediencia, mejor dicho, en eso, no en el asta, hermanos, sino en la palabra de Jehová, que le dijo, si miran eso, porque hermanos, ¿qué facultad curativa tiene el poner un asta o poner una serpiente o poner cualquier cosa? Y quiero que quede bien claro eso, hermano, para que nadie vaya ahora a crear, porque en este mundo que estamos viviendo ahora, muchas quieren enseñar diversas cosas, que usted ponga cosas en su casa, o que ponga un asta con una serpiente, eso no le va a curar, hermano. Lo que el Señor quería con el pueblo de Israel era que entendieran su estado, que el veneno que le estaba produciendo esa serpiente era por el castigo de su desobediencia. Y que entendieran que obedeciendo y volviéndose a Dios, mirando el asta, ellos pudieran poder recibir, por la fe, recibir la sanación física. ¿Y qué quería entonces Jesús enseñarle a Nicodemos? Con esta analogía es lo que quería enseñarle, que hasta que el pecador, hermanos, no entiende su condición espiritual y ve el pecado como el veneno que lo está destruyendo y separando de Dios, y que la única forma que hay de librarse de la muerte espiritual es mirando al Hijo de Dios que fue crucificado en la cruz. Es la única manera. La única manera de curarnos del veneno del pecado, hermanos, es confesando nuestros pecados y creyendo en el Señor Jesucristo. Y si, amigo, tú estás en esta mañana aquí oyendo, de la única manera que tú puedes llegar a tener la vida eterna es mirando a la cruz del Calvario. Por eso fue necesario que, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre fuera levantado. ¿Sabe para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En conclusión, hermanos, es por la misericordia de Dios que somos lo que somos. Y aquí el apóstol Pedro quiere recordarnos una vez más que nosotros, hermanos, tenemos la misericordia de Dios, pero que esa misericordia de Dios está fundamentada en la compasión de esa regeneración y nuevo nacimiento que hemos tenido en Cristo Jesús. Pero él sigue diciendo, esa regeneración que hemos recibido del nuevo nacimiento, hermano, a través del Espíritu Santo, tiene que producir una actitud en nosotros. Y el apóstol Pedro dice cuál es la actitud que debe producir en nosotros. Dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una ¿qué? A una esperanza viva. Y una esperanza viva, hermano, no es aquella esperanza que posiblemente tenemos, como aquella viejita. Yo no sé si ustedes recuerdan esto, de una viejita que decía que ella tenía fe. Dice, bueno, yo tengo una fe. El Señor dice que si quitaran si tuviera una fe del grano de una mostaza, Dios moviera montes. Y había un monte siempre frente a ella que no le daba el sol por la mañana y ella no se calentaba. Y empezó a orar. Y ora y ora y ora y ora.
Y cuando termina de orar, abre el ojo. Duró 10 horas casi orando. Una hipérbole. Y cuando abrió los ojos, ahí estaba la montaña. ¿Y sabe lo que dijo la viejita? Yo sabía que no iba a pasar nada. Esta esperanza viva, hermano, significa que nosotros tenemos que creer en Él. Muchos creyentes he oído un creyente. Lo mío es, yo creo en lo que está aquí. Ay, hermanos. Es necesario lo que está aquí, hermano. Y trabajamos por lo que está ahí, por sustento. Pero si hemos resucitado en Cristo, la Biblia nos enseña, buscad las cosas de arriba. Y eso implica, hermanos, que este nuevo nacimiento que tú y yo hemos experimentado en Cristo Jesús, a través del lavamiento del Espíritu Santo, tiene que producir en nosotros una esperanza viva. Tiene que producir una esperanza real en nosotros. Una esperanza viva significa que yo viva en esta tierra poniendo mis ojos en el autor y consumador de la fe. Que todo mi interés, que todo mi bienestar, que todo lo que yo creo y sé esté puesto en las cosas de arriba. Y es precisamente lo que el apóstol Pedro le quiere enseñar a sus lectores. Que esta manifestación hecha en nosotros de nuevo nacimiento debe producir una esperanza viva. Y esa esperanza viva, hermanos, está fundamentada en un hecho real y en un hecho que no solamente es real, sino que no está esta esperanza puesta en mitologías, sino que está puesta en un fundamento que fue real y que es real para nosotros. Si siguen leyendo, dice, mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Miren, hermanos, el fundamento de nuestra fe es que Jesucristo ha resucitado. El apóstol Pablo en el capítulo 15 de 1 de Corintios fundamentó esto a los hermanos y les advirtió diciéndole que si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra fe es vana y que todavía permanecemos en nuestros pecados. Y no solamente eso, el apóstol Pablo estableció en el versículo 19 del capítulo 15 que si nosotros ponemos nuestra esperanza en un Cristo que no ha resucitado, somos los hombres más dignos de conmiseración del mundo entero. Pero damos gloria a Dios, hermanos, que existe el versículo 20. ¿Sabe lo que dice el versículo 20? Mas ahora Cristo ha resucitado. Cristo vive. Y hermanos, nosotros tenemos una esperanza puesta en un Cristo vivo. Y hermanos, eso no debe llenar de gozo en nuestras vidas. Eso debe producir una actitud diferente. Eso debe producir en nosotros, hermanos, esa esperanza de vida que tenemos en Cristo. Debe producir en nosotros una vida santa y pura como Él es. Hermanos, esto es lo que quiere motivar el apóstol Pedro a sus lectores. Que ellos deben de entender que la alabanza debe ser dada al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran y rica misericordia, porque nos hizo renacer para que nosotros tengamos ahora una esperanza viva. Y esa esperanza viva debe estar fundamentada en la creencia de que Cristo vive. Tenemos un Cristo que está a nuestro lado. Un Cristo, como dice Hebreos, que nos comprende, que nos entiende, porque Él también padeció igual que nosotros, pero sin pecar. Y hermanos, esta gran verdad es la que debe mantenerse. En el versículo 4, entra entonces y nos dice, por todo eso que he explicado, dice,
Para es, ¿por qué? ¿Para qué? Para todo eso que Dios ha hecho con nosotros, hermanos, es para obtener una herencia. Todo lo que Dios ha hecho, hermanos, es para transferirnos a nosotros. No que nos va a transferirnos, para transferirnos a nosotros la vida eterna. Esa herencia de vida eterna. Y que, como dice el apóstol aquí, es de característica incorruptible, inmarcesible, es inmaculada. Y en esta versión dice, me encanta esta versión, que dice, y que no se marchita. Porque la palabra traducida en el griego es amarón, en la cual significa en el griego original, era una flor que los griegos entendían que era una flor que no se marchitaba ni moría. Y a eso es lo que él está diciendo, que esa es la característica de nuestra herencia. Es una herencia incorruptible. Hermano, qué glorioso. Y nosotros que vivimos en esta tierra, que todo se corrompe. ¿Hay alguna cosa que no se corrompa, hermanos? Y más que eso, inmarcesible, es pura. Y nunca deja de ser. Yo creo que el Señor Jesucristo tenía en la mente, precisamente cuando habló acerca de que pongamos tesoros en el cielo, hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra la polilla y el orín corrompen y los ladrones vienen y hurtan. Pero donde está, hermanos, esta herencia que es en el cielo para nosotros, ahí, hermanos, es una herencia incorruptible, es una herencia impura y es una herencia que jamás deja de ser. No se corrompe, no se hurta. Es una herencia que, hermanos, podemos estar seguros. Es por eso que él termina diciendo, Jesucristo, donde están tu tesoro, ahí estará ¿qué? Y es lo que el hermano Richie nos estaba señalando. Que nuestro interés como creyente debe estar en los cielos, hermanos. Nuestros valores, lo que tú y yo valoramos, debe estar en los cielos. ¿Sabe por qué? Porque ahí estará también nuestro corazón. Lo que a ti te importa realmente tiene que estar, mire, en los cielos. El apóstol entonces nos enseña acerca de esto. Y hay una palabra aquí que termina el versículo 4 interesante. Reservada en los cielos para vosotros. En los cielos, hermanos. Como Juan señaló, los cielos es el lugar más seguro de todo el universo. Donde allí no entra ni mentira, ni abominación, ni nada. Juan habló acerca de eso. Que solamente entrará allí los que están inscritos en el libro de la vida. Y Dios allí, hermanos, es que tiene la promesa tuya y mía. Y otra cosa interesante, que es que dice, fíjense en el versículo 4, reservada en los cielos. Reservada, hermanos, ¿sabe lo que significa reservada? ¿Cómo se llama el banco que nosotros tenemos de los dominicanos? ¿Usted sabe por qué le pusieron ese nombre? ¿Sabe lo que es la reserva? Yo sé que aquí le preguntáramos a muchos de los que están aquí sentados, entenderían perfectamente lo que es eso. Pero usted se remonta, hermanos, a Washington, a Estados Unidos, que siempre están hablando acerca de las reservas federales. Eso es la representación en oro de los bienes que tiene una nación. Esos pesos que ustedes ven, hermano, y los dólares, que todo el mundo quiere los dólares, ¿no es verdad? Tienen una representación, óigame bien, en valor, ¿en qué?
en oro. $100 ya están representados, guardados ahí en oro. Y por eso esos $100 valen $100. Porque el papel no vale nada, hermano. Y eso se le llama reserva. ¿Sabe lo que Dios ha hecho contigo y conmigo en nuestra herencia? Dios ha cuidado de manera personal. Él cuida nuestra reserva. Reservada en los cielos, hermanos. Y versículo 5. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para salvación, que está preparada para revelarla en el último tiempo. Miren, hermanos, esto es maravilloso. Dice que sois protegidos. No solamente está siendo guardada nuestra herencia, sino que está siendo protegida por el divino Señor en los cielos. Y esta protección y esa resguarde, hermanos, no solamente está dada por el simple hecho de que está en el cielo, sino que se efectúa a través del poder de Dios. Es el poder de Dios, hermanos, el que resguarda tu herencia y mi herencia, pero mucho más que eso. Sigan leyendo y fíjense que dice al final, después de en este versículo, mediante la fe. Yo tuve que investigar, hermanos, bien, profundizar en esto. Y cuando habla acerca de mediante la fe, lo que está diciendo allí, que Dios no solamente protege, hermanos, nuestra herencia, la vida eterna que es segura, sino que la perseverancia de nosotros en esta vida de fe en Jesucristo también está guardada por Él. ¿Sabe quién produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad? Es Dios. ¿Y sabe lo que está diciendo el apóstol? Que la fe que ustedes tienen, la perseverancia que ustedes mantienen, es porque el poder de Dios siempre está con ustedes. ¿Saben lo interesante de eso, hermanos? Que Dios no solamente protege nuestra herencia, sino que Dios nos protege para que nos mantengamos perseverantes en la fe. Y miren lo maravilloso de esto. Dios no solamente nos da la fe, porque dice en el capítulo 2 del libro de Efesios, versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, no es de vosotros. Quien nos las da es Dios. Pero Dios, hermanos, ¿sabe lo que hace? Como dice John MacArthur, Dios diariamente está obrando y activando nuestra fe. ¿Sabe para qué? Para que permanezcamos en Él. O sea que Dios no solamente nos da la vida eterna, sino que nos mantiene perseverante en esa vida eterna. Gracias a Dios. Por eso la Biblia dice que la salvación pertenece a Jehová. Por eso la salvación es segura, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque es de Él. Y quien la asegura es Él. Y quien la mantiene es Él. Hugo, y aquellos que se van de nosotros, hermanos, tenemos que ser reales. Se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, aún permanecieran dentro de nosotros. Y esa permanencia, hermano, no es porque tú tengas la fortaleza de 1000 hombres, o porque tú seas el hombre más fiel del mundo. Es por la gracia de Dios en ti. Porque el poder de Dios está obrando día tras día para que tú te mantengas firmes en la fe. Así que tenemos que darle gracias a Dios. Pablo, ¿sabe lo que decía? Yo soy lo que soy, no por mí, sino por la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios, hermano, está obrando. El poder de Dios está obrando día tras día para mantenerte en fe. Así que dale gracias a Dios, porque tú estás protegido por Él. Y esa era la influencia que Él quería llevar a sus lectores, el apóstol. Y finalmente, hermanos, Él habla acerca
de alcanzar la salvación. Mira, hermano, la salvación, no tenemos tiempo ya, porque ese reloj, no sé quién fue que lo puso ahí, pero la salvación, hermanos, es un tema maravilloso. Pero yo quiero enseñar aquí, hermanos, 3 verdades que están implícitas en toda la Biblia y el Nuevo Testamento. Hay 3 niveles, no niveles, hermanos, perdónenme, no es nivel. 3 porciones que tiene la salvación. 3 pasados que tiene la salvación. Uno de ellos, hermanos, es en el pasado, en el tiempo pasado. A eso la Biblia nos enseña, nos implícitamente, que se conoce con el nombre de la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el momento que tú y yo aceptamos a Cristo como Salvador personal y reconocimos nuestros pecados y solamente vimos que Él era suficiente como Salvador para nuestras vidas. Y en ese momento aceptamos al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo entró en nuestras vidas y nos halló. Ese momento, hermanos, es el momento en el cual en el pasado tú y yo entramos en la salvación. Pero hermanos, la salvación tiene también un aspecto presente. Y ese aspecto presente, hermanos, es que tú y yo, el Señor siempre está obrando para santificarnos día tras día. Y eso es parte de la salvación. Cuando estudiamos en el original, hermanos, el capítulo 2 del libro de Efesios, que dice, por gracia sois salvos, la traducción directa es, están siendo salvados por la gracia. ¿Y sabe lo que significa eso? Que es un participio progresivo. La salvación, día tras día, Dios obra en ti y en mí, salvándonos de la influencia del pecado. Es por eso que Dios ha hecho una operación específica que dice, Juan lo explicó a sus lectores cuando Juan dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, que Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, el que dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. No somos perfectos. Y en este camino, Dios provee parte de la salvación para librarnos, hermanos, día tras día, para librarnos de la influencia del pecado. Por lo tanto, la salvación, hermanos, es un efecto del pasado que tiene repercusión en el presente. Yo no sé si pueden entender eso. La salvación, hermanos, la tuvimos en el pasado. Ya Dios de allí nadie nos puede quitar. Es segura la salvación. La tenemos. Pero Dios ha hecho un efecto en la cual tú y yo, todos los días, hasta que lleguemos a la perfección, nos salva día tras día de la influencia del pecado. Pero no solamente la salvación tiene un efecto presente, pasado, también tiene un efecto futuro. En el aspecto futuro, hermanos, es que el apóstol Pedro está hablando aquí. Y dice, para la salvación que está preparada para ser revelada en los últimos tiempos. La salvación, hermanos, también tiene un efecto futuro que se llama la glorificación. Y como Pablo dijo, hermanos, aún no se ha manifestado lo que hemos. Pablo no, Juan dijo, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, refiriéndose a la segunda venida del Señor Jesucristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Hermanos, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y esa es la preparación en la cual Dios está trabajando. Jesús se fue al cielo, hermanos.
Y dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él está preparando lugar seguro para ti y para mí. Y esta esperanza, hermanos, debe ser señalada. Esta esperanza debe ser predicada. Esta esperanza debe ser siempre dicha día tras día a nosotros. ¿Sabe para qué? Para que modifiquemos nuestra forma, nuestra manera de vivir aquí. Tenemos que vivir aquí como aquellos que tienen esperanza en el cielo. No podemos vivir aquí con los fracasos, los tormentos y todas las cosas que tenemos aquí y ser unos fracasados, hermanos. No, porque nosotros, nuestra esperanza está puesta en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Pero ¿cuándo será manifestado eso? Como cantábamos ahorita, hermanos. Eso será manifestado en el tiempo postrero. Y concretamente estamos hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando Él dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre y heredad el reino de los cielos, preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Lo que hemos de recibir, hermanos, en la salvación está por venir. Yo quisiera concluir diciéndole a ustedes estas palabras. Los cristianos poseemos algunos de los beneficios de la salvación en esta vida. Pero mis queridos hermanos, la gran plenitud de la redención está por venir. Y como Pablo le dijo a los hermanos tesalonicenses: consolaos con estas palabras. Dios ha prometido una gloria indescriptible en la perfección eterna del cielo, y que aquel día la vamos a experimentar conscientemente todos los creyentes. Hermanos míos, en este pasaje vemos al Señor, que es la fuente de toda la herencia eterna que se nos ha prometido. Que cuando esta herencia ha de venir, viene porque nosotros hemos recibido la misericordia divina. Y además por la compasión y el medio del nuevo nacimiento. Permanece perfecta y eterna, segura, y esa realidad, hermanos, a todos nosotros nos permite que podamos tener una esperanza viva. Hermanos, si nosotros tenemos esta esperanza en Cristo, el Señor nos dice: vivamos en el aquí y ahora a la altura de esa esperanza que tenemos en Cristo. Que Dios, hermanos, nos continúe bendiciendo y que al salir de aquí nuestros corazones y nuestras mentes estén claras de que nosotros, hermanos, se va a manifestar lo grande y lo poderoso de esa promesa del Señor. Y que nuestra promesa está fundamentada en un Cristo vivo. Por lo tanto, nuestra esperanza es viva. Vivamos, hermanos, a la altura de esa promesa. Señor, gracias por el privilegio, Señor, que tú nos das de ser hijos tuyos. Gracias, Señor, porque a través de Jesucristo tenemos esta gran promesa de vida eterna. Y que cuántas veces menospreciamos, Señor, esta gran verdad, de tal manera que opacamos y borramos el propósito verdadero de esta promesa en nuestras vidas, que es de glorificar y exaltar tu gran nombre, Señor, y de vivir vidas apartadas para ti. Ayúdanos, Señor, a poder entender y comprender que tú, Señor, eres el grande, que tú eres el único y que tú eres la fuente de nuestra promesa y herencia en los cielos.
Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les siga bendiciendo, mis queridos hermanos.